En agosto del 2023, recientemente, salió esta circular 2, la cual explica cómo se van a tomar, cómo se van a actualizar los cargos que tienen extensión horaria a partir de la fecha. En la circular se establecen dos claras situaciones diferentes para aquellos que tengan extensión horaria. Debo decir inicialmente que si el docente venía trabajando en una escuela privada y esa escuela privada tenía aprobada la extensión horaria, ese cargo con extensión horaria ya está integrado directamente a la codificación. Acá no vamos a tener ningún problema, va a ser un cargo igual que de provincia de Buenos Aires, como si fuese un cargo estatal, y en esos casos, directamente cada vez que haya un aumento a los activos, va a tener su aumento en la pasividad, en la jubilación. Ahora, todos aquellos docentes que no tenían esa extensión horaria incorporada, porque la IEGEP no había autorizado ese colegio con extensión horaria o ese curso con extensión horaria, se veían en la necesidad de tener que llevar regularmente, cada vez que había un aumento, un formulario, el formulario 190, para decirle al IPS que había habido un aumento en su haber jubilatorio. La circular nos hace referencia a un conjunto de una reunión, un trabajo conjunto que se llevó adelante con sindicatos, representantes legales, incluso representantes docentes que se convocaron a tal fin y que tuve la oportunidad de hacerles una entrevista a una de sus titulares que organizó esta. No tiene carácter de ONG, pero sí este grupo que empezó a luchar y a tener presentaciones dentro del IPS también para que se atendiera esta situación de la extensión horaria. Entonces, acá surge que cuando esa bonificación de extensión horaria se calcula en base a la totalidad del salario y bonificaciones del cargo base, en ese caso, o sea, la totalidad, en ese caso va a ser posible codificarlo y aplicarle la movilidad de modo automático, como lo tienen aquellos docentes que tienen el cargo de extensión horaria como una escuela pública sin ningún tipo de dificultad, es decir, conforme al artículo 40, 41, 42. Entonces, para eso va a ser necesario que el docente solicite un formulario que tiene carácter de declaración jurada, pero en realidad va certificado, ¿sí?, por la autoridad, un formulario especial que elaboró el IPS a tal fin, con el último recibo de haberes, y se va a ingresar con un turno en dirección en IPS, con un turno especial de extensión horaria, y una vez que se ingrese este nuevo formulario, ya no va a ser necesario llevar el formulario 190 cada vez que haya un aumento, porque se le va a permitir, a través de este mecanismo, hacer una codificación de ese cargo de DIEGEP como extensión horaria, y a partir de que desde adecuaciones, o sea, haciendo todo el circuito, lo compute ya codificado, a partir de ahí el docente no tendrá que volver a llevar ya nunca su actualización. Esto es ya de una gran importancia,
y va a significar al IPS un trabajo, poder automatizar un trabajo que conlleva cada vez que hay un aumento, un cambio en la base de cálculo, y eso también hace de que nunca puedan archivar ningún expediente que tenga bonificación de extensión horaria. Ahora bien, también plantea esta circular una segunda situación de extensión horaria, que es cuando no puede ser calculada, o es calculada, mejor dicho, lo que le están pagando, no en base a la totalidad de salarios y bonificaciones, sino que se calcula en base a algunos conceptos del cargo base y deja fuera otros conceptos. Entonces, en esos casos, ¿cuáles pueden llegar a ser? Bueno, lo pueden ver como aumento, anticipo de aumento a futuros, de futuros aumentos, lo pueden ver como bonificación BEF, o sea, esto no hay una forma, hago un poco toda esta aclaración y esta explicación porque dicen, y entonces presento este formulario por única vez en IPS y ya está, o cómo hago bueno, a mí me consultan mucho los abogados también, ¿no? ¿Cómo hago con los clientes que tengo? ¿Ya presento este formulario y ya está? No, no es así. Va a tener que hacer el cálculo caso por caso y verificar en cada uno de las situaciones que tengan extensión horaria si corresponde a la primer hipótesis, es decir, que esa extensión horaria se paga sobre la totalidad de los cargos, o si como presentan esta segunda hipótesis, la base del cálculo se hace con algunos conceptos que sí se pueden sacar del salario y otros que no se pueden deducir como un porcentaje del cargo total del salario. En esos casos se estableció una nueva funcionalidad en el SAP, es decir, en el sistema administrativo previsional que cargan los colegios privados, se estableció una nueva funcionalidad para que cada colegio le cargue a cada docente que tenga extensión horaria esta bonificación. Para eso le va a facilitar un acceso a una nueva funcionalidad, como les dije, donde deben informar el valor hora. Ahora, no, tampoco todos los colegios pagan en virtud a hora. Sí es cierto que la gran mayoría dice cobran extensión horaria 8 horas, 4 horas, 12 horas, pero hay algunos colegios que no necesariamente va únicamente por hora, sino que les pagan un plus por full time, un plus por alguna otra situación que no puede fácilmente verse reflejada también en un valor hora. Creo que esta va a ser la mayor dificultad en el momento de establecer esta bonificación. Y por otro lado, en el caso de que se establezca un valor hora, atento a este gran cambio que le produce al IPS esta nueva modalidad, hubiese sido deseable que ya ese valor hora se hubiese establecido a un valor hora cátedra o módulo, de modo tal que también se pudiera codificar esa extensión horaria como 8 módulos, 6 módulos, para evitar dos cosas. Una, que el docente tenga que cada vez que hay un aumento verificar con la escuela, porque es la escuela la que la tiene que cargar, que efectivamente haya cargado ese aumento en este módulo SAP. Dos, que el colegio, ¿sí?, tenga que también estar permanentemente sobre un docente que terminó o sobre una extensión horaria que pensemos que a lo mejor a futuro no la va a seguir teniendo, porque acá, si en este momento me escucha algún colegio privado, aconsejo, pediría que de algún modo reformulen el modo en que le están pagando la extensión horaria para que se pueda agrupar el formato de que consigne la totalidad de los sueldos, para evitarle al docente tener que
estar permanentemente, de por vida, incluso más allá de su vida, porque si tiene derecho a pensión alguien permanentemente, esta actualización. Entonces, si de algún modo el colegio puede readecuarlo para empezar a pagar sobre la totalidad de los sueldos, entonces se evitaría tener que subir al SAP esto, y también se evitaría de que el IPS tenga que actualizarlo, porque no estamos ganando mucho si el IPS va a seguir teniendo que actualizar todos estos cargos por extensión horaria basado en lo que se sube al SAP. La otra, a mí por lo menos me da como una gran duda la implementación, porque si bien la implementación está explicada en un manual SAP que establece cómo lo van a cargar, el punto es si va a haber una automaticidad en esta carga, ¿sí?, que va a hacer el colegio, o va a pasar como en algunos casos donde el colegio sube eso, ¿sí?, como si fuese la certificación, está subida, está firmada, y si el IPS va a poder hacerlo de forma automática, o voy a tener que ir yo al IPS a decirle, mire, mi colegio ya cargó al SAP, porque es diferente, si bien creo que se intentó hacer algo similar a como se hace con las municipalidades, es diferente en el sentido de que, bueno, el formato, la movilidad, el sistema propio docente es muy distinto. Por eso, si bien entiendo de que se hizo para facilitar a los docentes esta modalidad, creería que tendrían que haber encontrado un mecanismo también para esta segunda opción que se establece acá. Y por otro lado, finalmente, tenemos una tercera opción que no está en esta circular, pero que son aquellos cargos extraprogramáticos que que el colegio le puede llegar a estar pagando a ese docente que tiene extensión horaria, secretario, director, vicedirectora, que tiene que ver con cargos extraprogramáticos que en muchos casos también van al IPS. Entonces, le paga un segundo cargo extraprogramático que en ese caso tampoco iría, digamos, automatizado, sino que va a necesitar contar con estas certificaciones mensualmente o con el formulario 190 para atender esa particularidad, si es que no se puede de algún modo agrupar en un formato horas, porque, como dije antes, si se paga además del formato horas en otro tipo de modalidad, entonces acá no le va a quedar otra que seguir con este formato del 190. Esto es muy reciente, veremos de qué manera se van limando las cuestiones más prácticas de implementación de esta circular, pero bueno, quería un poco explicarle este formato y esta modalidad para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de, bueno, de iniciar la jubilación, o si están trabajando como abogados, para poder solicitarlo tanto cuando se inicia como por reajuste.